Esta escuela dominical que hemos venido estudiando, estos estudios que hemos venido llevando, ¿verdad? Vamos a estar estudiando esos 9 puntos. Pero para empezar vamos a hacer una oración para que sea el Espíritu Santo de Dios moviéndose, para que sea el Espíritu de Dios administrando y sea Él el que dé la palabra, ¿verdad? Palabra que cada uno de nosotros necesitamos para nuestra edificación. Amén. Cerremos nuestros ojos, levantemos las manos y amantísimo Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este momento en el que nos permites estar aquí reunidos en este momento y en este lugar en que nos permites venir a alabar y bendecir tu santo nombre. Te pido por cada uno de mis hermanos para que les quites cualquier perturbación que tengan en su mente, esa cosa que no nos haga estar concentrados aquí en este lugar, que se olviden de los afanes de allá afuera, que se olviden de las cosas del mundo y que se enfoquen en tus palabras, amantísimo Padre. A mí, amantísimo Padre, dame de tu palabra, dame de tu poder, dame de tu espíritu para yo poder dar de tu palabra, para dar un buen mensaje, una buena enseñanza para que este pueblo sea edificado, amantísimo Padre. Yo te pido por mis hermanos que vienen en camino para que los traigas con bien y para los que están aquí, para que estén atentos a tu palabra, amantísimo Padre. Me quito yo, Padre, para darte lugar a ti, para darle lugar al Espíritu Santo de Dios, y todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Vamos a seguir estudiando el libro de Hechos, capítulo 12. Amén, mis amados hermanos. Y como el primer punto es Herodes maltrata a la iglesia. Amén, mis amados hermanos. Leamos el versículo 1 que dice, del 12 a 1, la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Amén, mis amados hermanos. Como leímos y estudiamos en el capítulo anterior, Pedro había tenido un éxtasis y el Señor le había dicho que ya no llamara común a lo que él ya había santificado. Y en ese mismo tiempo era cuando estaba pasando esto, cuando el rey Herodes echó manos a algunos de la iglesia para maltratarles. Amén, mis amados hermanos. Muchas veces nosotros pensamos que Herodes era una sola persona, pero Herodes era como una dinastía donde había varios, no nada más era uno, y ese Herodes era el nieto del que aquel que había mandado matar a los niños cuando Jesús había nacido, que se había enterado que había nacido un rey, y por querer exterminar al rey, como ustedes bien saben, que el enemigo siempre ha querido destruir los planes de Dios, pero los planes de Dios son perfectos y los planes de Dios siempre se van a cumplir. Él intentó matar a nuestro Señor Jesús cuando era un bebé, pero era su abuelo, y como traen ese mismo espíritu donde ellos quieren gobernar, ellos quieren ser los que se les dé la gloria, se les dé la honra, por eso empezaron a maltratar a la iglesia. Amén, mis amados hermanos. Y los maltrataba públicamente porque eso era algo popular para ellos, porque eso les traía popularidad con el pueblo, porque el pueblo pues estaba en contra de los cristianos, porque como bien saben, el Espíritu Santo de Dios siempre va contrario a nuestros deseos, siempre va contrario a lo que nosotros queremos, y esto no es popular. El cristianismo no es popular porque esto nos lleva bajo corriente. Amén, mis amados hermanos. Siempre estamos peleando contra corriente, y por lo tanto eso no es popular. Lo popular es hacer lo que a la carne le gusta, los deseos, andar de fiesta, casar y que no sé qué. Y pues entonces, como el cristianismo llega a dar una cachetada a todos esos, pues la gente se molesta, y entonces buscaban algo con autoridad que hiciera un lado eso, y por eso Herodes los maltrataba públicamente. Amén. Y vamos a ver más adelante en el 2, dice que la muerte de Jacob, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Amén, mis amados hermanos. Aquí también nos tenemos que dar cuenta por qué le dio muerte a Jacob. Amén. Y si alguien quiere leer Marcos 35, Marcos del 35 al 40, la verdad no lo anoté bien, pero lo voy a parafrasear ese versículo. Ese versículo es cuando Jacobo y Juan le dijeron al Señor Jesús que si se podían sentar a la diestra del Padre con él, y nuestro Señor Jesús le dijo que eso no estaba para él darlo, y Jesús les preguntó: ¿puedes beber de esta copa y de lo que yo voy a pasar? Lo estoy parafraseando. Y ellos le dijeron: sí podemos. Bueno, de eso sí van a poder tomar, pero darles el lugar allá arriba en el cielo, de eso no me toca a mí dárselos. Entonces ahí nuestro Señor Jesús le estaba diciendo que sí iban a sufrir como Él, que iban a padecer como Él, y que iban a sufrir por el Evangelio. Amén. Y por eso fue la muerte de Jacob, porque
el mismo Señor Jesús se los advirtió que eso iba a venir para nosotros, y eso va a venir para nosotros, mis amados hermanos. Nosotros que estamos caminando aquí en el Espíritu Santo de Dios, no nos la vamos a llevar suave, bien relajados, porque el cristianismo no es que se nos van a acabar los problemas, no es que nos vamos a llevar bien relajados, no, va a ser una vida donde vamos a tener luchas, donde vamos a tener pruebas, pero si esas luchas y esas pruebas no existieran, nosotros no veríamos la mano de Dios moverse en nosotros, porque la palabra de Dios bien clara dice que Él nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y si la palabra de Dios dice eso, es porque vamos a estar peleando todos los días con la carne, con el mundo y con todo lo que se quiera voltear en contra de su santo poder y en contra de su santo espíritu. Y eso fue lo que pasó con Jacobo. Porque muchos pueden decir, no, ¿cómo puede ser que el Señor permitió que le dieran muerte a Jacobo? No, mis amados hermanos, él ya estaba advertido, Esteban también estaba advertido, y ellos lo recibieron, amén, lo recibieron porque ellos saben en quién tienen la confianza, y así nosotros debemos saber de quién tenemos la confianza, y que venga lo que venga, pase lo que pase. La palabra de Dios dice que los que aman a Dios, todo les obra para bien, a los que como por nuestro propósito son llamados. Pues vamos a tener tribulaciones, vamos a tener angustias, vamos a tener todo tipo de problemas, pero bien confiados en el Señor, amén, porque el Señor siempre nos va a dar la salida, el Señor siempre nos va a mostrar que Él está con nosotros y nos va a dar el triunfo, amén, mis amados hermanos. Y aquí dice la palabra de Dios en el 3, Pedro dice, Herodes encarcela a Pedro, el 3, ¿verdad? Y vamos a leer el 3 y el 4, leámoslo todos juntos, hermano. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Amén, mis amados hermanos. Como le dije, aquí Herodes lo que estaba tratando es de aumentar su popularidad política, porque él gobernaba un área. En ese tiempo, como bien sabemos, era el imperio romano el que dominaba, el que controlaba todo. Entonces Herodes nada más tenía control de una cierta área, y él necesitaba la popularidad del pueblo para que el gobierno que estaba más alto rango de él supiera que lo tenía controlado y todo, ¿no? Entonces él veía que eso le agradaba al pueblo, que eso le traía popularidad, pues más se encañonaba con ellos, ¿verdad, mis amados hermanos? Más los atacaba, más los encarcelaba, y les hacía todo para que los judíos estuvieran contentos de que estaba haciendo algo supuestamente bien, pero estaba peleando contra Dios, mis amados hermanos. Él estaba peleando contra la voluntad de Dios, y por eso dice el 3, que eso le había agradado a los judíos. Entonces él decidió que ir por Pedro, porque Pedro también tenía su fama, amén. Haga de cuenta que era como un líder, podríamos decirlo como un líder sindical, porque ven que en México se manifiestan ahí y están contra el gobierno, y sale un líder, ¿no? Y que es la voz del pueblo, la voz de los que están manifestándose. Y aquí Pedro era un líder, era la voz de la iglesia. Pedro era el pilar de la iglesia, el que estaba, podríamos decir, que la cabeza en esos tiempos, ¿verdad? Entonces dijo, no, pues voy por Pedro, y pues más popularidad, ¿verdad? No, esto ahorita lo encarcelo, lo meto al bote, le doy unos chicotazos y que la gente vea, ¿no? Eso tenía pensado, eso tenía en mente. Y dice, y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. A ver, él sabía los tiempos, él sabía cuándo moverse, él sabía que había una fiesta muy popular, y dijo, no, pues ahorita no es el momento, porque ahorita todos van a andar festejando, pero cuando sea el momento preciso, pues voy a hacer show, así, porque si él lo quería hacer públicamente, él quería darle unos latigazos públicamente, y quería ver que lo estaban castigando públicamente, y hasta lo puso con 4 soldados aquí para que no se le vaya a escapar y todo. Pero aquí viene algo muy hermoso que nosotros debemos de poner en práctica, y nosotros debemos hacerlo, y es en el número 5 que dice, leámoslo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén, mis amados hermanos. La iglesia estaba en una ferviente oración, mis amados hermanos, y lastimosamente aquí, no en otras iglesias, la oración ya está siendo tomada en poco, mis amados hermanos. Los lunes de oración, lastimosamente, tristemente, la iglesia se ve vacía. Ustedes los han visto en las veladas de oración, ya no ha habido las primicias de oración, ya la oración como que ha pasado a segundo plano, mis amados hermanos, y eso en la iglesia debe ser primordial, eso en la iglesia debe ser esencial, porque aquí la iglesia oraba sin cesar por Pedro, para que la iglesia se moviera, porque la iglesia pasaba tribulaciones, y ahorita tal vez la
oración ha pasado a segundo plano, porque como no estamos pasando tribulaciones, no estamos pasando angustia, nada, pues yo oro en la casa y que no sé qué, pero eso es mentira, mis amados hermanos. Nosotros como congregación debemos estar reunidos, orando fervientemente, para que la iglesia salga adelante, para que la iglesia siga caminando. Y eso es lo que hacían, mis amados hermanos, porque la palabra de Dios nos muestra para que nosotros vivamos conforme a la palabra de Dios. Y aquí la palabra de Dios está diciendo que la iglesia, ¿qué estaba haciendo? Orando. ¿Y nosotros qué hacemos los lunes? Orar, ¿verdad? Interceder. Y por eso es necesario que nos reunamos, que vengamos. No tomamos en poco la oración, mis amados hermanos. La oración es algo fundamental y algo preciso para la iglesia. Yo los animo, los exhorto a que nos esforcemos. Las veladas de oración, los lunes de oración, aquí estemos reunidos, intercedemos, aquí se levantan peticiones, que les pido por esto, que les pido por otro, y oramos entre todos, y vamos a seguir caminando, y vamos a seguir avanzando, y esto no va a parar, mis amados hermanos. Y vamos a seguir en el siguiente punto. Dice, Pedro se presenta a los hermanos que oraron por él. Aquí nos vamos a dar cuenta cómo la oración es bien efectiva, es bien eficaz, que la oración tiene su poder, mis amados hermanos. Decía una hermana que el hermano que no ora, el diablo se lo devora, así decía ella, ¿verdad? Y pues sí, si no oramos, mis amados hermanos, vamos a estar débiles en el espíritu y nos vamos a ser arrastrados por la carne. Amén, mis amados hermanos. Y dice, mis amados hermanos, el 6 al 12, vamos a leer el 6 al 12, entre todos juntos, amén. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los dos soldados, sujeto con las cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de la mano. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Salidos, pasaron a una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de la María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, haciendo ¿qué, hermanos? Orando, hermanos. Ya ven, otra vez la palabra es muy bonita, muy hermosa, y nos quiere hablar, mis amados hermanos, amén. Yo se los digo en el amor de Dios, porque muchas veces el enemigo les puede poner, ay, que ya se quede muy acá, y que no sé qué, porque cuando yo los quiero invitar, vamos a evangelizar, vamos a orar, y el enemigo les puede poner eso, mis amados hermanos, porque yo también muchas veces experimenté eso cuando mi hermano Toño me invitaba, que acá, no, el hermano Toño se cree mucho porque él va, y yo pues ahorita tengo otras cosas, pero después cuando me di cuenta que esto era hermoso, que esto era acá, yo quiero esparcir ese amor para que los hermanos se animen y vengan, y el enemigo tal vez les puede poner eso conmigo, ¿verdad? Que yo me creo muy, pero Dios sabe el corazón, Dios sabe las intenciones de nuestras obras, Dios sabe el por qué lo hacemos, y Dios sabe por qué Dios conoce nuestros corazones. Amén, mis amados hermanos. Y Pedro se presentó a los hermanos. Amén, mis amados hermanos. Y aquí hay una enseñanza bien bonita, mis amados hermanos, porque dice en el 6 que cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, ¿qué estaba haciendo Pedro, hermano? Estaba durmiendo bien a gusto, hermanos. Imagínense, encarcelado, en cadenas. Tal vez había apestosas cosas alrededor, ¿verdad? Porque los metían en un bote y a veces encarcelados, ni tenían oportunidad de ir al baño, sino ahí mismo hacían sus necesidades. Imagínense cómo era la fe y la tranquilidad de Pedro, mis amados hermanos, que sabiendo que al otro día tal vez le iban a dar muerte, le iban a dar unos latigazos, él estaba durmiendo bien a gusto, mis amados hermanos. Y nosotros a veces, ante un problemita, ante una situación, el enemigo nos quita el sueño, ya ni nos podemos dormir bien a gusto. Lo bueno que aquí en la iglesia muchas veces encontramos paz y aquí nos quedamos dormidos, ¿verdad, hermanos? Pero eso no debe de ser así, mis amados hermanos. Nosotros debemos dormir en la noche. En un salmo, ahorita se me vino a la mente, dice que el Señor da el sueño a sus amados, mis amados hermanos. ¿Se dan cuenta qué gran bendición y qué gran beneficio es poderse dormir bien a gusto uno en las noches? Aunque haya miles de problemas, aunque debas la troca, aunque no hayas pagado la renta, aunque usted es un
un hijo enfermo, no sé, cualquier problema que puedas tener, mis amados hermanos, si tú tienes bien puesta la confianza en Dios, si tú de verdad tienes la fe en Dios, tú vas a dormir bien a gusto, mi amado hermano. Vas a hacer una oración, te vas a poner una alabanza, no sé cómo se duerman, ¿verdad? Se van a acostar y dormiditos, tranquilos, bien a gusto. No vas a andar pensando que esto, que el otro, que aquello, porque así es el enemigo quiere que nosotros andemos turbados, el enemigo quiere que nosotros no tengamos en paz. Nuestro Señor Jesús por eso dijo, mi paz les dejo y mi paz les doy. Lo fundamental aquí y lo principal, el beneficio que nosotros tenemos al estar en Cristo, al estar en el cristianismo, no es que vamos a estar exentos de problemas, vamos a tener problemas, pero lo hermoso de estar en Cristo, mis amados hermanos, que aunque haya tormentas, aunque haya tribulaciones, aunque haya lo que haya, nosotros tenemos la paz del Señor, sí, y la tenemos que tener, mis amados hermanos. Amén. Yo no sé ahorita ustedes por qué estén pasando por cualquier situación, pero confíen en el Señor, mis amados hermanos. Métanse en oración y la paz que sobrepasa todo el entendimiento la vamos a tener, mis amados hermanos. Y así pasaba bien con Pedro, porque dice que estaba durmiendo bien a gusto entre dos soldados con cadenas y guardas y la puerta que custodiaban en la cárcel. Y dice que se presentó el ángel, hasta una luz resplandeció y ni así se despertó, todavía le estaba tocando, hey Pedro, pum, despierta. No, y Pedro bien a gusto, ¿verdad? Ni sabía ni qué estaba pasando, porque todavía se despertó y dice que no sabía si era verdad lo que estaba pasando, todavía estaba dormitado. Ya se dio cuenta que sí era verdad cuando ya estaba afuera, porque el ángel le dijo, hey, ciñete, átate las sandalias. Esto como aunque estés pasando en tribulaciones, problemas, muchas veces tu mente se te va a bloquear y vas a querer tirar la toalla, ya no vas a querer seguir, ay, ya no voy a ir a la iglesia, más problemas me llegan y no sé qué. Pero aquí nos da una gran enseñanza que Pedro estaba pasando todo eso y estaba durmiendo bien a gusto. Pues él estaba esperando la voluntad de Dios, ¿no? Y le llegó como, hey, prepárate, órale, todavía hay jale, a evangelizar, a predicar, a orar, a seguir en la obra de Dios, porque esta obra no va a parar, mis amados hermanos, amén. Esta obra sigue y sigue y no hay tiempo para estar dormidos, amén. Y dice la palabra de Dios, entonces le dijo, ciñete, ponte las sandalias y órale, puro para adelante. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Amén, mis amados hermanos. Me voy a adelantar un poquito más porque hay cosas bien bonitas que aprender. Dice, entonces Pedro volviendo en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Amén, mis amados hermanos. El Señor, como les dije y como les vuelvo a decir, siempre nos va a dar la victoria. Con Cristo somos más que victoriosos. Amén, mis amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ya no se aflige, ya no se acongoje, cualquier problema, cualquier situación que esté pasando, tenga bien en claro que Cristo nos va a dar la victoria, mis amados hermanos, porque mayor es el que está con nosotros. Amén. Aquí, aunque haya tribulaciones, aunque haya angustia, nosotros siempre tenemos que tener la confianza en el Señor. Y aquí Pedro dijo, pues ahora me doy cuenta, y tal vez nosotros de tanto problema que tenemos, a veces ya ni vemos la mano de Dios, pero cuando la mano de Dios se manifiesta en nuestras vidas y nos sorprendemos, digo, ahora me doy cuenta que la mano de Dios siempre estuvo moviéndose, y a pesar de que yo pase esto, yo pase el otro, era para moldearme, para formar mi carácter y para dar testimonio que nuestro Señor sigue siendo milagroso y que nuestro Señor sigue obrando. Amén, mis amados hermanos. Dice, por eso dice, el Señor me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos. Usted va a decir, el Señor me libró de esta enfermedad, me libró de este problema, el Señor me sacó de la inmundicia, el Señor me sacó de esto, y así vamos a dar testimonio, y así estaba diciendo Pedro. Dice, mis amados hermanos, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, la que tenía por sobrenombre, donde muchos estaban reunidos orando. Amén, mis amados hermanos. Por eso es necesario que nos reunamos a orar, que pidamos uno por otro, que demos uno por otro, y aquí bien claro dice que estaban reunidos orando, amén, porque yo a veces les invito, vamos a la oración, acá, no, que yo era en la casa, que desde la casa. Pues si fuera así, aquí dijera, no, pues cada uno estaba en su casa orando, pero no dice así, ¿verdad? ¿Cómo estaban? Reunidos orando, amén, mis amados hermanos. Por eso es importante el reunirnos a orar unos por otros, el aprender el fuego del Espíritu por medio de la oración, amén, mis amados hermanos. Vamos a leer el 13 y el 14. Dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Amén, mis amados hermanos. Ellos
yo creo que pensaban que Pedro ya no tenía salvación. Yo creo que pensaron que Pedro ya de plano pues ya iba a ser ejecutado al siguiente día, porque habían visto la muerte de Jacob y habían visto cómo habían matado a Esteban, y yo creo que a Pedro ya no le daban mucho tiempo de vida. Amén, mis amados hermanos. Entonces por eso estaban orando fervientemente, por eso estaban orando por Pedro, para que Dios librara a Pedro. Entonces, como ellos pensaban en su mente eso, que tal vez Pedro ya no, pero había fe, por eso se pusieron a orar. Cuando la muchacha abrió la puerta, dice que ni la abrió, mis amados hermanos, se da cuenta que nada más miró a Pedro y se emocionó. ¡Ah, Pedro, Pedro! No, ni abrió, salió corriendo y avisarles a todos: hermanos, ahí está Pedro, hermanos. Y los otros tampoco ni le creyeron. Y vamos a leer más adelante. La cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que hizo, corriendo se fue adentro y dio la buena nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿qué le dijeron, hermanos? No, hombre, estás loca, ¿cómo va a ser Pedro? Si Pedro está ya custodiado, está en la cárcel, hasta cadenas le pusieron muchos soldados. Amén, no se me distraigan, hermanos, ¿ok? Amén, aquí estamos. Y le dijeron, estás loca, pero ellos aseguraban que sí. Entonces ellos decían, no, es su ángel. Yo creo que dijeron, no, es su ángel. Amén, mis amados hermanos. Amén, gloria a Dios. Y el 16 que dice, mas Pedro persistía en llamar, y cuando vieron y le vieron se quedaron atónitos. Amén, mis amados hermanos. Cuando vieron el milagro, cuando vieron la respuesta de la oración, se sorprendieron. Ay, sí es Pedro. Ay, así vamos a hacer nosotros, mis amados hermanos. ¿Quién sabe la petición por la que estén orando? Tal vez vean imposible, pero para Dios no hay nada imposible, mis amados hermanos. Cuando ustedes vean la respuesta de su oración contestada, así se van a quedar sorprendidos y se van a quedar atónitos. Ay, en verdad pasó. Pues Dios es poderoso y Dios sigue obrando milagros. Amén, mis amados hermanos. Y aquí nos deja la palabra testimonios para que nuestra fe aumente, para que nuestro amor por la palabra de Dios aumente, para que nuestro amor para seguir avanzando, para seguir adelante aumente, mis amados hermanos, porque ellos se quedaron atónitos. Como les dije, tal vez ya no le daban esperanza a Pedro, pero Dios es bueno. Amén, mis amados hermanos. Amén. Y Él les dijo en el 17, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, hacer saber esto a Jacob y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Amén, mis amados hermanos. Pedro andaba, yo creo, como escondido ahí para que no lo miraran, porque les dijo, cállense, y tocaban la puerta así para que la abrieran, para que no lo fueran a mirar que había sido sacado de la cárcel. Amén, mis amados hermanos. Entonces le dijo, cállense de acá, y pasaron, y ahí les contó cómo había estado todo, y luego le dijo que le hicieran hacer a Jacob y a quién, hermanos, y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Amén, mis amados hermanos. No era el mismo Jacob que le habían matado, era otro Jacob. Amén, mis amados hermanos. Y eran ellos, hermanos, que estaban en el mismo sentir de esparcir la palabra, en el mismo sentir de llevar el evangelio. Y luego dice, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Amén, mis amados hermanos. Hubo un alboroto, mis amados hermanos, porque haga de cuenta que se le fue su fama, que se le fue su popularidad. Él quería seguir teniendo esa popularidad del pueblo, y al ver que ya no tenía a Pedro para ejecutarlo, como podríamos decir, que para hacer su show, para hacer su drama, y que el pueblo viera y que su popularidad aumentara, pues se enojó, se molestó. ¿Y qué fue lo que hizo, mis amados hermanos? Mandó a matar a los soldados que se les había escapado. Miren que dice el 19. Mas Herodes, habiéndolo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Amén, mis amados hermanos. Eso fue lo que pasó, mis amados hermanos. Él se molestó porque se le fue, pues, su popularidad ahí. Al ya no poderle dar muerte a Pedro, pues ya no iba a ser popular, ¿no? Porque cuando le dio muerte a Jacob, cuando le dio muerte a los demás, dice que eso le agradaba al pueblo. Entonces darle muerte a Pedro, no, pues eso más les iba a agradar, porque como le dije, Pedro era la cabecilla de la iglesia de esos tiempos. Pedro tenía su fama, tenía su popularidad. Entonces al darle muerte a Pedro, pues la popularidad de Herodes iba a aumentar, ¿verdad? Pero Herodes estaba peleando contra Dios, mis amados hermanos, y nosotros no podemos pelear contra Dios. Amén. Dios nunca ha perdido una batalla. Es mejor que nos alineemos con Dios, que vivamos en su voluntad, y Él nos hará triunfar. Amén, mis amados hermanos. Y vamos a seguir leyendo la muerte de Herodes. Vamos a leer el 20 y el 23. Dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él
y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arrengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombres. Al momento un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio gloria a Dios, y expiró comido por gusanos. Amén, mis amados hermanos. Dice que Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero Tiro y Sidón no tenían nada que ver con lo que había pasado. Amén, mis amados hermanos, porque a veces dicen que cuando nos hacen enojar ya no buscamos quién nos la hizo, ¿verdad?, sino quién nos la pague. Y aquí estaba enojado con los de Tiro y Sidón, y los de Tiro y Sidón necesitaban mucho la ayuda de Herodes, eran como dependientes de él, y ellos no querían que Herodes estuviera enojado con ellos. Por eso buscaron la manera de arreglar una cita, de arreglar ahí algo, un meeting o algo, para poder hablar con él, para poder arreglar las cosas y para poder calmarlo, poder aclamarlo. Amén. Entonces por eso dice que se pusieron de acuerdo para venir ante él y sobornaron a Blasto, que era camarero mayor del rey, y pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Amén, mis amados hermanos. Aquí también, como nos damos cuenta, mis amados hermanos, los de Tiro y los de Sidón era un pueblo que tenían más los ojos en el rey. Amén. Ellos creían que Herodes les iba a solucionar los problemas. Ellos creían que si Herodes estaba enojado con él, no iban a tener cubiertas sus necesidades, porque dice aquí la palabra de Dios que ellos dependían del rey. Amén. Ellos estaban dependientes de él. Entonces ellos miraron que Herodes estaba enojado, pues quisieron ir a tener una cita con él, un meeting y platicar, y sobornaron a Blasto para que les consiguiera esa cita. Amén, mis amados hermanos. Y un día señalado dice aquí que Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y los arengó. Amén, mis amados hermanos. Aquí, como les dije, ellos fueron porque querían tener paz con él. Amén. Blasto fue su intermediario y pues buscaban tener la paz, y en un día señalado fue un día de fiesta. Amén, mis amados hermanos. Me dan de cuenta que un día de fiesta, pues vienen ellos a querer hacer la paz con Herodes, y ahí están, y dice que él los arengó. Hagan de cuenta que él los regañó, les dio una chortada y les habló fuerte y les dijo esto y el otro y aquello, y pues ellos, como tenían dependencia de él, pues aguantaron todo lo que les decía. Amén, mis amados hermanos. Y entonces el pueblo, como el pueblo que no tiene a Dios, que no es temeroso de Dios, quiere quedar bien con el hombre, amados hermanos, quiere tener paz con el hombre, y va a dejar que lo humillen, que le digan todo lo que sea, porque no tienen el temor de Dios. Amén. Y por eso el pueblo, todavía de que los regaña, que le dice de cosas, miren lo que les dijo el pueblo: le gritaban voz de Dios y no de hombre. Amén, mis amados hermanos. Ya lo querían ver como un Dios y no lo veían como un hombre. Por eso les decían, voz de Dios y no de hombre. Pues entonces él más se exaltaba, él más se creía, y pues hasta yo creo más chicotazos les daba, ¿verdad? Amén, mis amados hermanos. Y por eso dice aquí que el pueblo lo elevaba, amén, porque tenía la esperanza en el hombre. ¿Y qué fue lo que pasó con él? Como no es temeroso de Dios, pues él también se la creyó, ¿verdad? No, pues ya soy acá. Y dice aquí la palabra de Dios que no le dio gloria a Dios. Al momento un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido por gusanos. Amén, mis amados hermanos. Por eso a Pedro también le querían dar gloria cuando andaba haciendo milagros, y él sí le daba la gloria a Dios. No, mis amados hermanos, no es porque yo hago los milagros, no es por esto, es el poder de Dios. Y aquí Herodes, ese fue su peor error, mis amados hermanos. Por eso Pablo decía, gloria de hombres no recibo. Amén. Si usted le quiere dar la gloria al presidente, no sé qué, porque mucha gente está esperanzada que el presidente va a solucionar los problemas, cualquier político va a solucionar los problemas. En cualquier país siempre nos damos cuenta en campañas y todos, vamos, que este presidente es bueno, que este presidente va a ser el otro, que este presidente va a ser aquello, y ponen la mirada en el hombre. Pero nosotros, nuestra mirada, ¿en dónde está? En Cristo. Amén, mis amados hermanos. Y así debe de ser siempre. Nosotros tenemos que tener nuestra esperanza en Dios. Y aquí fue lo que pasó, fue el error de Tiro y de Sidón, que tenían la esperanza en Herodes, y Herodes pues era un hombre, él no podía hacer nada. Si ellos hubieran tenido la fe y la esperanza en Dios, diferente hubiera sido. Si se hubieran humillado delante de Dios, si se hubieran postrado delante de Dios, Dios hubiera solucionado cualquier problema que ellos tuvieran. Pero no quisieron así, quisieron darle la gloria a Herodes, y Herodes también, que no le quiso dar la gloria a Dios, pues dice aquí
que expiró y fue comido por gusanos. Amén, mis amados hermanos, así debemos de ser nosotros, siempre la humildad, siempre dándole gloria a Dios, que Dios es el único que hace todo posible. Nosotros no tenemos poder de nada más que el poder que Él nos da. Amén, mis amados hermanos, y vamos a seguir leyendo. El último punto es el 9. La obra de Dios continúa sin estorbo. Amén, mis amados hermanos. Aquí el error de Herodes fue que quiso pelear